Doctor, hemos visto en todas las instalaciones del Consejo Nacional de Educación el lema de la institución, que es educar para la vida, la felicidad, la libertad. Es un lema muy profundo, muy potente. Me gustaría que en esta oportunidad conversemos sobre el fondo de esa frase que está presente en todos los productos del Consejo Nacional de Educación: educar para la vida, la felicidad, la libertad. ¿Qué nos quiere decir el Consejo Nacional con este lema? Dice que finalmente lo que uno mira es justamente lo que usted ha dicho, un lema, una idea. Algunos es un eslogan de comunicación o de propaganda institucional. Sin embargo, eso tiene un origen de pensamiento colectivo sobre la educación, y me permito comentárselo de manera sintética. A inicios del año 2022, cuando asumió la presidencia de la República, doña Xiomara Castro, procedió al nombramiento del ministro de la Secretaría, o el secretario de Estado en el despacho de Educación, profesor Daniel Esponda, y yo tuve la oportunidad de tener unos encuentros. Todavía no había asumido yo el cargo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional, pero en los primeros días, estoy hablando del mes de febrero del año 2022, tuve esos encuentros, algunas pláticas con el ministro, pláticas formales sobre el sistema, y él se cuestionaba sobre cómo iniciar el proceso de refundación de la educación. En el marco de esas pláticas llegamos, después de un momento de reflexión sobre lo que hasta ese momento existía en educación en Honduras, y nos dimos cuenta que lo primero que hay que cambiar es el enfoque, es el paradigma, como se utiliza esta palabra como punto de llegada, también como motor. Había que cambiar ese paradigma educativo, y es así que nos preguntamos, y personalmente me pregunté entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar más allá de lo legal, de lo administrativo, incluso de lo curricular en la educación? ¿Qué es lo que se debe refundar? Y concluimos en ese momento que hay que transformar el fondo. Y entonces, llegar al fondo, uno se entera que el país ha ido construyendo un sistema educativo que educa para el momento o para el futuro de corto plazo, que la educación reproduce desigualdades sociales, económicas, culturales, educativas, y que también el sistema educativo en Honduras no va creando sujetos felices, sino que cargados. Es decir, la educación en muchos casos es una carga. De hecho, la educación formal, según muchos psicólogos, sobre todo cientistas de la psicología, demuestran que un niño o una niña, su concepción del mundo es el juego, pero la escuela formal no está preparada para educar jugando, sino que es otro sistema. Entonces, a raíz de esa reflexión,
consideramos que habían 3 cosas importantes que plantear como filosofía de transformación. Uno es justo educar no para el momento y para algunos asuntos específicos, sino que hay que educar para la vida. 2, hay que educar para la libertad, para la autonomía. Y tercero, la educación debe contribuir a la felicidad de los seres humanos. De ahí entonces sale el lema, que se convirtió en un lema, pero que en el fondo, como lo he dicho, es un paradigma, es casi el fundamento de un nuevo modelo educativo que no debe perder 3 asuntos: la vida, la libertad y la felicidad humana. Entonces de ahí viene ese principio, y que con gusto podemos conversar más a fondo de cada uno de ellos, porque tiene una esencia aún más profunda. Intentaré penetrarme en esas profundidades. Sí, claro, me gustaría que conversáramos de cada uno de ellos, pero antes quiero preguntarle, doctor, ¿por qué este gobierno prioriza este paradigma y no, por ejemplo, uno que es muy escuchado, que se escucha frecuentemente, que es educar para el trabajo, por ejemplo, u otros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está esa relación entre uno u otro? Es un tema complejo, porque la educación contribuye a muchas facetas donde el ser humano se desenvuelve. Esa es la complejidad también de la educación, porque la educación debe contribuir a esas facetas, y también la sociedad a veces exige de la educación, muchas cosas. Por eso a veces la educación se desborda con las aspiraciones de las personas. Le voy a poner un ejemplo. Si en Honduras hay muchos accidentes de motos, entonces se requiere, entonces ya la gente plantea, hay que poner en la currícula la educación vial. Ya se carga la educación. Si hay muchos embarazos precoces, hay que dar educación para la prevención de embarazos. Y así, todos los temas. Cientos de ejes transversales. Cientos de ejes que al final la educación no puede con tanto. Pero es cierto que la educación contribuye para asuntos concretos, pero el desafío de la educación está en el primer elemento de educar para la vida. Entonces, cuando hablamos de educar para la vida, hay como 2 perspectivas, pero me voy a referir a la segunda para responderle. Y es que ya es un tema fundamentado desde hace mucho tiempo. La UNESCO ha sido líder en la idea de educar, la educación permanente, la educación para toda la vida. Entonces, cuando se plantea que la educación es para la vida, no tiene que ver, la primera acepción, pero tiene que ver con que la educación es un elemento del desarrollo que abarca toda la integridad del ser humano. La vida no es solo trabajar. La vida no solo es alimentarse. La vida no solo es descansar. La vida no solo es interactuar. La vida es todo eso. Es trabajar, es interactuar, es alimentarse y tantas actividades. Entonces, educar para la vida, el primer elemento de educar para la vida significa que hay que educar para el desenvolvimiento del ser humano en todos los espacios. Entonces, incluido el trabajo. Incluido el trabajo. Pero, ahí está el pero
la educación no solo debe ser para el trabajo. No recuerdo ahorita el autor, creo que es un autor francés, Bourdieu, creo que él planteaba que la educación se ha transformado como en una fábrica de trabajadores. Y no puede ser, o sea, la educación no solo es para el trabajo, es un componente, pero entonces cuando hablamos, por eso le decía que ahí hay un elemento de fondo. Hablar de educación para la vida, en uno de los elementos, es que la educación debe contribuir a toda la integralidad del ser humano. Cuando habla de esto, doctor, recuerdo bien la importancia, o sea, lo primero que se me viene a mi mente es la importancia de educar para la vida. Tiene que ver, según lo que usted me dice, con vivir bien, con estar bien, con el buen vivir. Y eso implica, entonces, conocer todos esos aspectos que para la vida de un ser humano son determinantes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la salud, con la psicología, con el respeto, o sea, tantas dimensiones que tiene, pero que la finalidad es vivir bien, estar bien. Así es. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Entonces ahí hay cuando usted habla a lo largo de la vida, es la segunda dimensión de educar para la vida. Y es lo que hacía referencia a la UNESCO al inicio, que la UNESCO ha planteado la importancia de la educación durante toda la vida. Entonces, eso nos lleva a que la educación no es un momento específico o unos años de estudio, sino que la educación es continua, es durante toda la vida. O sea, el ser humano no puede dejar de aprender desde que nace, incluso hasta que el último momento de la vida de un ser humano, con ciertas condiciones excepcionales que podríamos decir que no se puede, cuando hay una pérdida de una conciencia total, el ser humano está con capacidad de aprender. Entonces es aprender para la vida, aprender durante toda la vida, y eso tiene que ver, eso lo ha incluso la neuroeducación, que a partir de la neurociencia ha penetrado en esas áreas, ha encontrado lo que llaman la plasticidad del cerebro, y la plasticidad lo que significa es la capacidad que tiene el ser humano de aprender cotidianamente. Y aprender no necesariamente estamos hablando de asuntos solamente de asuntos de alta ciencia tradicional, también lo incluye, pero puede aprender actitudes, puede aprender formas de convivencia y otros asuntos también cotidianos de la vida. Entonces, eso es aprender, eso es el primer elemento de educar para la vida. Por supuesto, se vincula, y usted lo menciona, y es de aprender, educarse para la vida, pero no cualquier tipo de vida. Es un buen vivir. Y se conecta con el otro elemento que es educar para la felicidad. ¿Qué nos quiere decir el Sistema Educativo Nacional ahora que está trabajando para educar para la felicidad? Porque la felicidad es un concepto que se puede entender de muchas formas. Sí, sí.
Es complicado, es sencillo y complicado, ¿verdad? Porque una definición tan cerrada en palabras, y han habido en la historia de la filosofía muchos filósofos que se han acercado a intentar definir, pero nos referimos justamente a esos criterios que usted ha planteado, del buen vivir, del sentir que la persona se siente satisfecha internamente con su ser, con su forma de ser, con su forma de interactuar, con su forma de desarrollarse en una sociedad. En el fondo es el tema de la autorrealización o de la realización humana, la que conduce a un estado podemos utilizar muchos adjetivos, de profunda tranquilidad, de profunda estima, que conduce a la felicidad. Entonces, cuando hablamos de educar para la felicidad, estamos distanciándonos un poco de entender la educación únicamente con el aprendizaje de saberes disciplinares, científicos, del aprendizaje o de saberes manuales, oficios, competencias, diríamos hoy, educativas, que sí son parte de la educación, pero esos aprendizajes de ciencias, disciplinas, competencias, habilidades, saberes, deben calar y deben ir generando satisfacción plena en el ser humano. Hay también un autor chileno, si no me equivoco, que distinguió él entre los satisfactores y el otro elemento que no recuerdo, pero es como las realizaciones profundas. Yo puedo sentir un satisfactor es, por ejemplo, comer. Es un satisfactor, pero el elemento de fondo es alimentarse bien. Es la necesidad, son los satisfactores y las necesidades. Para otros puede ser tener cosas. Sí, puede ser un satisfactor. Claro, un satisfactor es tener donde vivir, pero la necesidad no es tener donde vivir, no es tener una casa, no es tener un vehículo. La necesidad es sentirse seguro, sentirse satisfecho. Entonces, igual la educación es un satisfactor para uno aprender algo, saber español, saber matemáticas, saber carpintería, saber cómo defender un derecho, eso. Pero en el fondo, esos satisfactores me llevan a una necesidad, que es la necesidad de sentirme satisfecho conmigo mismo y con la sociedad. Entonces, eso cambia el sistema educativo. Si tenemos en perspectiva que lo queremos, si hablamos del sistema, voy a hablar de la prebásica de los niños. Si estamos frente a un niño o a una niña y tengo una currícula o una malla curricular que cumplir, uno debe preguntarse, ¿qué importa más aquí? ¿Que este niño sea feliz o que cumplamos una malla curricular? Obviamente tiene que ser que sea feliz. Lo ideal es que podamos combinar, no son dos cosas diferentes, sino cómo hacemos de los procesos curriculares, de los espacios educativos, sean formales, no formales,
el desarrollo, por ejemplo, de los cursos, de las clases, todo eso debe estar preparado en función de cumplir una necesidad profunda. Y esa necesidad profunda es que el ser humano se sienta feliz, permanentemente alegre y satisfecho. Doctor, cuando el Consejo Nacional de Educación se refiere a educar para la libertad, estará pensando también, me imagino, y esa es la pregunta, en los diferentes escenarios que limitan la libertad de las personas. Pienso, por ejemplo, la violencia doméstica, o sea, una persona que vive en violencia, una mujer que vive en violencia, no vive con libertad. Entonces habrá que educar y formar y hacer entender y comprender todas esas dimensiones de la violencia que limitan la libertad, pero así como esa, muchísimas otras. Sí, la pedagogía crítica, que no, por cierto, estos temas, de educar para la vida, educar para la felicidad, para la libertad, en realidad no son temas nuevos. Lo que pasa es que en la mayoría de países del mundo la educación está organizada no necesariamente siempre y en todos los casos totalmente contrario a estos tres elementos, pero predomina la educación, como dije al principio, para el momento, para las necesidades del momento, para crear personas autómatas, para crear personas sumisas, para crear también personas que no cuestionen, por ejemplo. No cuestionen o que, en fin, tantos elementos que se van formando en el ser humano. Entonces, no son conceptos nuevos. Desde Aristóteles, por ejemplo, planteaba la importancia que tiene la educación para la libertad y para la felicidad, para la felicidad sobre todo. Entonces, la pedagogía crítica, que también es una pedagogía que se fue construyendo, sobre todo en América Latina, y que se ha trasladado ya a diversos ámbitos de la pedagogía, tiene un criterio que dice que la educación nunca es neutral. Uh-huh. Y dice la educación o es liberadora o es domesticadora. Domesticadora es un término pesado, porque es como... Pensé en animal doméstico. Es correcto, así es, por eso es pesado. Uh-huh. Y el animal, aunque hay debate si un animal se educa o se instruye, pero hay una diferencia entre instrucción. La instrucción es seguir una guía, pero no es educación. Y el instructivismo, ya haciendo una exageración de la instrucción, es simplemente no razonar, simplemente seguir un patrón. Entonces, la educación por eso no es neutral, no está hablando de cuestión ideológica o partidaria, está hablando que o la educación me libera o me domestica, me hace ser lo que hemos planteado. Entonces, cuando nosotros en el país y el Consejo Nacional plantea que hay que educar para la libertad, es porque entendemos que la educación no es neutral y optamos por romper con una educación domesticadora. Implica entonces que la libertad tiene que ver, entre otros asuntos, en la capacidad que el ser humano va adquiriendo de tomar decisiones,
y la toma de decisiones, está antecedida por una serie de factores, y uno de esos factores es el conocimiento, la información, la autoestima, combinado esos factores que permiten entonces que la persona tome decisiones con libertad, con criterio propio, pudiendo encontrar los factores a favor de algo, en contra, las ventajas, las desventajas. Todos esos son factores para que el ser humano y una sociedad sea, usando un término tradicional, exitoso. Un país que no se imagina usted un país tomando decisiones siempre presionados por los organismos internacionales, para decir un ejemplo, o presionado por un país hegemónico en el mundo, o los hijos tomando decisiones siempre en función de lo planteado por sus pares o sus padres, o tomando decisiones por miedo. O por miedo. En la cotidianidad. Exactamente. Que es parecido al ejemplo que le puse al inicio. Entonces, claro, eso llega hasta una forma de violencia. También lo que es conocido en la sociología como la violencia simbólica, cuando ya nosotros asumimos las desigualdades como asuntos naturales. Es natural que mi pareja me cele, por ejemplo, porque si me quiere, porque me ama. Sí, lo tomamos y y vivimos con la violencia. Entonces eso nos lleva hasta violencias de todo tipo: violencia en el aula, violencia en la casa, violencia en el centro, violencia en el deporte, en todo. Pero es porque justamente detrás de la violencia hay un violador o un violento, y hay un agredido, un violentado o una violentada, que no ha tenido toda la posibilidad de vivir en libertad y de educarse en libertad. Y a veces más bien el sistema educativo reproduce en los sistemas dominantes, los sistemas firmes en el ejercicio del autoritarismo y de la dominación de todo tipo, que puede llegar hasta cualquier tipo de abuso, que pueden ser considerados mitos y casi normales. Entonces, hasta ahí eso es justamente lo que aspiramos en Honduras: educar personas humanas felices, libres, y que tengan posibilidad de aprender para la vida y durante toda la vida. Cuando habla de libertad, también pienso, por ejemplo, en la libertad de expresión. Pienso en todas esas decisiones que hay que tomar en la vida, en lo cotidiano, como instituciones, como país, como departamento, como comunidad, que tienen que ver pues con eso, con el ejercicio pleno de nuestros derechos, de ser, de estar, y tantas otras libertades que poco a poco durante todos estos años hemos ido perdiendo y que hemos estado naturalizando. Pues, hablar también de la refundación significa recuperar todas esas libertades, tener como más conciencia de esas libertades, doctor. Claro, así es. La libertad es un principio o un criterio u otro, puede ser hasta un fundamento para el modelo educativo. Desafía lo que llamamos como el conservadurismo. Y es que el conservadurismo es justamente tratar siempre de mantenerse en lo mismo y en el mismo espacio, en el mismo estado, aunque ese estado no sea el que genere
plenitud en las personas. Entonces, entonces, por naturaleza, el ser humano siempre aspira a lo desconocido. Pero si el sistema educativo, y cuando le digo el sistema educativo, ahí sí, e insisto yo con los que la educación abarca muchos elementos que incluyen el centro educativo, pero incluye, por ejemplo, las relaciones sociales. Pero si el sistema cultural del país nos enseña eso también que en la sociología se conoce como el capital cultural. El capital cultural es profundo, porque es la forma de cómo nosotros pensamos, actuamos, y otro elemento que se me escapa, el pensar, el actuar, que lleva incluso hasta la forma de amar. Los seres humanos en el mundo no amamos de la misma manera, o tenemos expresiones del amor iguales. Está la forma de caminar, la forma de andar, la forma de comer. Entonces, en ese capital cultural es donde aprendemos la dominación, el abuso. Y entonces, pese a que muchas veces nos enteramos de la maldad que existe en esas relaciones, pero intentamos conservarlas, porque da miedo dar el salto. ¿Por qué da miedo? Porque no nos hemos educado para la libertad, porque la libertad implica lanzarse, la libertad implica desafiar eso que tenemos a diario. Entonces, en realidad, detrás de ese eslogan, como hemos dicho muchas veces, ese lema, está todo un planteamiento de una nueva educación en el país. Que toca todas las dimensiones. Creo que ahorita nos ha expuesto cómo toca al ser humano en todas sus dimensiones. Y, doctor, ante esa realidad que me está planteando, pues yo quiero preguntarle, ¿qué se requiere para que el sistema educativo eduque de esta forma? ¿Cómo se lleva eso a las instituciones? ¿Cómo se plasma? Mire, normalmente siempre cuando hay un tema difícil, uno acude a una palabra que a veces parece como mágica, pero no lo es real. Y me estoy refiriendo me quiero referir respondiéndole que pasar de este modelo que hemos mencionado a un modelo basado en estos tres principios forzosamente es un proceso, dice la palabra, es un asunto que hay que ir construyendo con claridad en ese punto de llegar, en esos principios, pero hay que irlo construyendo de forma, yo creo que paulatina. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cómo llegar a eso? Hay que transformar las instituciones. Hay que mover las instituciones hacia esa perspectiva. Y las instituciones son movidas por dos fuerzas. La fuerza estructural, la fuerza que genera una estructura de país, y la fuerza de los seres humanos, de los liderazgos. Entonces, requerimos que tanto las estructuras de país como los liderazgos, que es un tema importante, el liderazgo en un país, nos introduzcamos en esa perspectiva. Eso no se logra de un día para otro. ¿Por qué? Porque
hay que desaprender, hay que cambiar, hay que transformarse. Y eso, cuando existan ciertas condiciones o masas críticas o grandes grupos y entremos en esa dinámica, lo demás es más fácil en alguna medida, porque hay que transformar, hay que cambiar currícula, hay que declarar un modelo educativo con esos principios. Mire, le voy a poner un ejemplo. En México, que se llama la Nueva Escuela Mexicana, empezó hace unos 6, 7 años. La Nueva Escuela Mexicana tiene una característica. No es perfecta, ni tampoco es abrazada por todos los mexicanos y las mexicanas, tiene oposición, pero hay y hubo decisiones políticas de alto nivel, del nivel medio, del nivel de base, para empujar el sistema educativo en una ruta común. Pero eso pasa primero por comprender, por abrazar ese paradigma, como dije al inicio, y eso es lo que nos puede ir permitiendo de forma paulatina, porque el primer paso es eso, es entender, desestructurar, porque el sistema está estructurado para otras cosas. Entonces irlo desestructurando toca la parte legal, la parte financiera, temas de presupuesto, va incrustándose en todos los ámbitos de los medios de comunicación, de la cultura, del ámbito no formal, del ámbito superior, del ámbito formal de educación prebásica, básica y media. Entonces, eso en realidad no es un asunto que se logra de manera tan inmediata, pero sí lo importante es tener claro el futuro e ir dando pasos firmes en esa perspectiva. Ya los estamos dando, doctor. Sí, bueno, mire, desde el momento en que aquí hay declaratorias, la Secretaría de Educación, por ejemplo, tiene un principio y es educar para la vida. Y uno lo puede resumir, es educar para la vida en libertad y con felicidad. Y con felicidad. Entonces ya hay declaratorias, hay declaratorias. La declaratoria es importante. Hay cosas simbólicas como las declaratorias, incluso en la vida de pareja, ¿verdad? Declarar el amor, el afecto. Aunque es abstracta la declaratoria, pero es un principio impulsor de los cambios. Entonces, fíjese que a mí me llama, con su pregunta, a mí me llama la atención que hay un dato en el sistema formal que en 4 años, y justo de nuestro gobierno, ha aumentado la matrícula de lo llamado la edad legal, otros le llaman la edad oportuna, que tiene también sus matices desde el criterio de educar durante toda la vida, porque uno puede aprender toda la vida. Y me desvío un poco, pero educar para toda la vida desmitifica un poco lo negativo de la sobreedad, que dice, bueno, la persona empezó a estudiar muy tarde y hubo pérdidas, pero bueno, es que educar durante toda la vida. Pero la edad oportuna siempre presenta algunas ventajas en el sistema formal. La edad oportuna es, si usted tiene 6 años, debe estar en primer grado, porque presenta alguna... Entonces, en Honduras ha habido un gran aumento, un aumento significativo de estudiantes, hombres, jóvenes, hombres y mujeres, en edad oportuna. Un gran aumento, que si no me equivoco anda casi en 500,000 de aumento en edad oportuna. Eso
aunque no lo hemos investigado, pero eso tiene un significado. Y la hipótesis más fuerte es que están encontrando en el sistema educativo elementos que favorecen estos elementos. Cuando un niño va a un centro escolar y encuentra ese centro escolar limpio, pintado, reconstruido, eso genera una satisfacción y va atendiendo a una necesidad profunda que es sentirse amado, sentirse sujeto, aunque él no lo diga. Entonces, o que encuentre que en el centro escolar tiene una porción, aunque no completa, pero tiene una porción de alimentos. Eso está promoviendo entonces que no haya, que los niños y las niñas estén llegando a los centros escolares. Entonces sí, yo sí creo que hay pasos por ejemplo, yo recuerdo en algunos momentos las universidades, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica, que hubo algunos momentos en que invirtieron mucho en la estética natural de sus campus, los jardines. Hay que ir a las universidades y da gusto ir a algunas universidades y seguramente hay colegios y otros, poniendo un ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿qué más? Pero aquí, ¿y es que la educación es hacer jardines? Por supuesto que sí. Tiene que ver con pasos. Uno no puede educar para la felicidad en un centro educativo que no hay energía, que no haya agua, que los servicios sanitarios estén en mal estado. Que huele mal. Que huele mal, etc. Entonces, todos esos son elementos que avanzan con una visión de entender que las personas somos seres humanos y apuntamos a esos elementos de la vida, de la felicidad, de la libertad, de la autonomía. Qué enriquecedora esta plática, doctor. Creo que tenemos que seguir conversando sobre todos estos aspectos que nos determinan. Claro, sí, y para mí también es satisfactorio porque cuando conversamos, pues uno también tiene oportunidad de autorreflexionar, de poner en común ideas, sobre todo, es parte de la educación crítica, porque uno no pone sobre la mesa dogmas ni asuntos que así son, sino que son reflexiones, puntos de vista, pero que creo que nos enriquecen. Así que para mí también es interesante seguir conversando. Muchas gracias por estar acá. No, es un gusto y siempre vamos a estar.